Hola, buenas noches. Vamos a seguir y comenzamos con, como siempre, fijar nuestra motivación para que sea altruista, no cualquier altruismo, sino ese altruismo de beneficiar a los demás, pero con el objetivo de que tanto nosotros como los demás seres alcancemos la iluminación, ¿no? Y para eso, bueno, nuestros esfuerzos, inclusive participar en esta reunión, es un paso que estamos dando conscientemente con esa intención, ¿no? Siguiendo con este texto de Gampopa, que ya se está extendiendo un montón, ya quedan pocos capítulos, digamos, para ver. Hoy lo que vamos a ver estas son las 10 cualidades que hacen que cualquier cosa sea excelente, ¿no? Chitarche Kyang, Lekpecho Ni, y la primera, bueno, es Lo Semchue Su Songwa Kansaki, Chawa Tang Yang Le La Matan Yang Le. Y esto lo que quiere decir en castellano es que para alguien cuya mente se ha vuelto espiritual, es excelente si renuncia a sus actividades y también si no lo hace. Acá, bueno, como habíamos visto, es decir, cuando hablamos de espiritualidad o una persona espiritual, en este caso es una persona espiritual, digamos, del Dharma, ¿no es cierto? Es decir, alguien que practica el Dharma, pero bueno, hay gente que practica el Dharma y que por ahí no es muy espiritual. Gente que por ahí practica el Dharma con un enorme énfasis en la ética, entonces se vuelven muy rígidos, juzgan mucho a los demás en las acciones que hacen, calificando si son acciones positivas o negativas o lo que están haciendo, y esa moralidad tan fuerte en la cual se cobijan ellos, es decir, que eso es lo que ellos están realmente manteniendo, también en muchos casos se vuelve como un cierto orgullo. La persona está practicando el Dharma, pero justamente cuando se le dice un buen practicante del Dharma, espiritual del Dharma, son las otras cualidades humanas las que realmente tienen que regir. Recuerden que los signos de una buena práctica en realidad se basan en si las emociones aflictivas, negativas, se van reduciendo o no se van reduciendo. Y en la medida en que se van reduciendo, en esa misma medida uno se vuelve cada vez más espiritual. Es decir, tenemos que ponerle un nombre espiritual para más o menos entender a qué se refiere. Es decir, hay una cierta diferencia entre una persona totalmente materialista que no cree en las cualidades espirituales, tampoco cree o tiene mucha convicción en si hay acciones positivas o negativas, está muy centrado en sí mismo. Bueno, esa persona evidentemente está alejado de la espiritualidad, y otros que no, que en realidad tienen más énfasis en esas otras cualidades que son más invisibles y que en realidad uno empieza a aceptar como que son ricas y válidas. Y en ese sentido entonces uno empieza a darle más importancia a ese tipo de cualidades. Entonces una persona que realmente es un muy buen practicante espiritual, esas cualidades espirituales que son las cualidades humanas fundamentales, como dice el Dalai Lama. El Dalai Lama en realidad últimamente, en muchos años, de lo que habla es que viendo que muchísima gente en el mundo es atea, entonces eso no quiere decir que no tenga que seguir una cierta moralidad, porque hay una moralidad, hay una ética, hay algunas cualidades espirituales que son parte de nuestra estructura humana y que no se pueden ignorar si uno no tiene una religión. Es decir, un ser humano tiene las cualidades de compasión, de empatía, de altruismo, de amor altruista también, de autodisciplina, es decir, una noción de ética, de tolerancia, paciencia y así otras cualidades. Y bueno, esas son las que realmente caracterizan a una persona que practica el Dharma, pero que además es una persona espiritual del Dharma.
no simplemente un practicante del Dharma que puede tener, bueno, muchos tipos de características, ¿no? Es decir, acá lo que está diciendo es que en general uno dice, bueno, entonces porque lo hemos oído tantas veces, que se pone mucho énfasis en retiro, en retirarse del mundo, en retirarse de las actividades y dedicar tiempo para retiros, para volcar la mayor parte del tiempo en las prácticas espirituales, de meditación, de visualizaciones, de recitaciones, de oraciones, súplicas y todo lo demás. Bueno, acá lo que está diciendo es que si una persona ya tiene consolidadas estas cualidades espirituales, ¿no?, en sí mismo, no importa tanto si no está en retiro, también puede estar desarrollando una enorme cantidad de actividades y al mismo tiempo está también, está bien lo que está haciendo, sea que esté en retiro, en soledad, que no vea a nadie, que se quede 10 años o que esté constantemente haciendo todo tipo de actividades que seguramente por sus cualidades espirituales van a ser actividades positivas, actividades que benefician a los demás, actividades que contribuyen al bien común, ¿no? Uno puede ser como yo he conocido, el último año que yo hice retiro en Nepal, había una persona que estaba de retiro de por vida y estaba en una caverna, adaptada más o menos, pero un retiro de por vida. Esa persona está en soledad, digamos, bueno, que estaba en un centro de retiro, pero su compromiso era estar en esa situación de total aislamiento, ya que no tiene ninguna otra actividad que practicar, comer, dormir y, bueno, y hacer sus necesidades, y nada más. No había otro tipo de actividades que tuviera. Ahora, si la persona tiene esas cualidades espirituales ya consolidadas, entonces puede estar en una cueva toda su vida y está bien. Y también puede ser como, por ejemplo, su santidad el Dalai Lama, que hasta ahora también, ahora por la pandemia ha reducido mucho, yo no creo que esté viajando, pero a pesar de su avanzada edad, seguía viajando por todo el mundo. Es decir, porque justamente esa es su manera de practicar la espiritualidad a este nivel. Además que desde ya que era una persona que después de todas esas actividades enormes que hacía, que empezamos al principio a las 8 de la mañana y terminaba a las 5 o 6 de la tarde, excepto los últimos años en los cuales ya era mucho más reducido su programa, al final del día entraba en su cuarto y hasta el otro día que comenzaban todas las actividades estaba en su cuarto, o sea que seguramente también en su cuarto hacía todas sus prácticas o veía también los noticieros o se mantenía al día con la política o lo que fuera. Pero era una persona que, ya que había consolidado sus cualidades espirituales, que indudablemente las tiene, es el Dalai Lama, entonces no importaba si desde el punto de vista del Dharma que estuviera en relación con miles de personas, a veces cientos de miles de personas que iban a una de sus charlas, a una de sus conferencias, o estuviera solo, era lo mismo, porque lo que rige ahí es realmente esas cualidades espirituales. O sea que ese tipo de perspectiva, bueno, es una de las cosas que van a regir en estas 10 consejos que Gampopa nos da. El segundo dice, para alguien que ha erradicado de su mente, acá dice la ignorancia, pero eso es un poco fuerte, en realidad son como los malentendidos, es una palabra porque acá es rota, por ejemplo, roto o rota, por ejemplo en tibetano, que es lo que ahora voy a leer, es una palabra que incluye también un sentido de duda, es decir, que uno hay cierto punto que lo ha estudiado, que seguramente le ha dedicado mucha reflexión, pero que no ha llegado a una conclusión absolutamente final, porque tiene unas ciertas dudas que todavía les queda por aclarar. Entonces, acá está, lo que está diciendo es que para alguien que ha erradicado su mente esas dudas, es excelente si medita y también si no lo hace. Y por supuesto que si medita también está bien, pero voy a leerlo en tibetano para no olvidarme. Ronto
Ronton sem la chupe kansaki gom chenle la magom chenle, ¿no? Es decir, que medite o no es lo mismo, en realidad todo lo que hace está bien. Ahora, acá en realidad, bueno, ¿cómo se entiende esto? Porque estamos hablando de una conclusión final, a la cual también se puede llegar a partir de el estudio o de lo que fuera. Y puede ser que tengamos una discusión con otro compañero sobre la filosofía, sobre, por ejemplo, la vacuidad, la ausencia, digamos que, bueno, todos los fenómenos son mente y la esencia de la mente es vacía, y eso más o menos lo entendemos y creemos que sí. Después de 2 horas de discusión uno se va y se da cuenta de que todavía le queda una cierta duda, que en realidad no lo entendió completamente. Bueno, todavía entonces no ha erradicado justamente el rondó, esta palabra que incluye duda, incluye malentendido, incluye suposiciones erróneas, incluye un montón de factores, en solamente 2 sílabas en tibetano. Entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿Se refiere simplemente a una cuestión así intelectual de erradicar las dudas? No, no se refiere a eso, porque esa persona sí tiene que continuar meditando, porque esas dudas no están solamente, o no haber llegado a la conclusión final, no está solamente en su nivel conceptual, intelectual, de conceptos, de conocimiento teórico, sino que no lo ha podido verificar con el tercer tipo de prajna. ¿Se acuerdan que habían 3 tipos de conocimiento? El de recibir enseñanzas, el de reflexionar sobre las mismas para llegar a una conclusión, y después el que realmente vale, que es el conocimiento intuitivo, innato, así, espontáneo, que surge de la meditación y que sí es no conceptual. Únicamente es ahí, cuando uno ha llegado a ese tipo de convicción, por una experiencia directa, por una vivencia, es que podemos decir que ha llegado a una conclusión final. En ese caso, entonces, es que se aplica lo que está diciendo acá Gampopa, porque si no, bueno, puede ser un erudito que se la sabe toda, sabe lo que dijo Nagarjuna de tal cosa, sabe lo que dijeron sus discípulos, sabe también lo que dijo Chandrakirti, y empieza a dar Dignaga y todo este tipo de grandes filósofos, porque son los que sustentan su convicción, pero en realidad no lo ha podido corroborar por sí mismo. Y por lo tanto no se puede decir que ha llegado a esa conclusión final, es decir, de erradicar completamente la duda. No es posible erradicar completamente la duda en el contexto del budismo cuando todavía uno no lo ha podido corroborar por sí mismo. Y aunque haya, por inferencia, haya llegado a algún tipo de conocimiento, que es el que se llega a partir del estudio y la teoría, no ha llegado a ese tipo de conocimiento, que sí es el que erradica las dudas y también las suposiciones erróneas, que ocurren a partir de una experiencia directa, un conocimiento totalmente directo, y eso solamente ocurre a partir de la meditación. Es por eso que acá está diciendo que una vez que uno ha llegado a esa conclusión, entonces, bueno, si medita está bien, y si no medita también está bien. Por supuesto, acá hay que también hacer una salvedad, ¿no? Porque en realidad siempre haber llegado a eso, llegar a una conclusión final, es por ahí encontrar el punto de vista correcto, pero en realidad lo que después va a producir toda la transformación necesaria de nuestra cognición para que se desprenda de esa fijación dualista y reificadora y pase a ser justamente una cognición de Rigpa, es decir, de la mente natural, es no solamente haber encontrado el punto de vista correcto, en el cual sí, ahí ocurre haber eliminado todas las dudas, porque uno llega a una conclusión final por experiencia directa, sino además, bueno, hay que prolongar ese instante, y esa es la función de la meditación. Entonces acá se está refiriendo no solamente a el reconocimiento o el descubrimiento, digamos, del punto de vista, es decir, la vacuidad, o que todos los fenómenos son la mente es vacía, todo esto es lo que hemos estado viendo, sino también que esto se perpetúe en el tiempo, porque es esa continuidad del punto de vista la que va a erradicar
y ir debilitando la fuerza de todos los hábitos y finalmente erradicar completamente aquellas propensiones que nos empujan al dualismo. O sea que hay que familiarizarse con ese punto de vista y esa es la función de la meditación. Acá en realidad, bueno, hay que ver qué es lo que Gampopa quiso decir. Yo creo que está realmente enfatizando lo más importante, que es descubrir el punto de vista, porque es solamente ahí cuando podemos haber eliminado las suposiciones erróneas, también las dudas, todo ese tipo de factores que nos sacan del contacto con nuestra naturaleza esencial, que es la verdad absoluta, el nivel absoluto de la realidad. No está diciendo que no meditemos, está diciendo que, bueno, cuando ya tenemos una completa, digamos, familiaridad o una familiaridad ya considerable con este punto de vista, bueno, va a estar también presente en nuestro cotidiano y por lo tanto, bueno, no es tan necesario que hagamos meditación formal porque va a ser tal la convicción y la conclusión final a la cual hemos llegado que es parte de nosotros mismos y por lo tanto, bueno, meditemos o no, da lo mismo, porque en realidad en ambos casos es excelente. Para alguien que ha perdido el amarre o el enganche a los placeres, acá dice el apego, que también es correcto, a los placeres y los sentidos, es excelente si actúa sin deseo y también si actúa con deseo. En realidad el problema que tenemos mayor, ya lo hemos visto muchas veces, es justamente el apego, es la fijación. Ya lo he repetido tantas veces, Saraha dijo que hasta la cascarita chiquita de una semilla de sésamo da mucho dolor, hasta la más mínima apego o fijación que tengamos nos mantiene sujetos al samsara y por lo tanto también terminan en sufrimiento. O sea que el problema mayor siempre es justamente el apego, es la fijación, es el aferrarnos. Todo eso en realidad es más o menos pertenece a un mismo tipo de función, digamos, de la ignorancia que afecta a nuestra cognición. En distintas medidas o lo que fuera, pero las palabras en tibetano, hay 3 palabras que se usan, Shenpa, Chakpa y Dzempa, y a veces se intercambian también de acuerdo con el contexto, porque bueno, como dije muchas veces, el tibetano es bastante ambiguo. Entonces acá lo que está diciendo realmente, bueno, es Dönyen la triwa chepe kansaki chame che yang lekpar mache chame che yang lekla mache kyang lek. Ok. Alguien que ha perdido o alguien que se ha liberado, digamos, de justamente trigo es como algo que nos amarra a los placeres de los sentidos. En realidad uno puede tener placeres de los sentidos, es decir, ver una forma que resulta bella por X motivo, o olores que les gustan, también sabores que les gustan y todo lo demás, y los puede disfrutar siempre y cuando no tenga apego. Es decir, cuando estamos hablando de renunciamiento, por ejemplo, hay 2 tipos de renunciamiento, básicamente. Uno es el que se cultiva en las enseñanzas del Theravada, ¿no? Del Hinayana, o el camino, digamos, de las primeras enseñanzas del budismo. En ese sistema, se considera que eso sería ideal, poder disfrutar de los objetos de los 5 sentidos, de los objetos sensoriales. Pero que es ideal eso, que no es posible lograrlo. Es por eso que la actitud es justamente rechazarlos. En eso se basan los 250 votos de un bhikshu o 125 votos de un novicio, es decir, los votos de la ordenación monástica se basan justamente en rechazar todo aquello que tenga que ver con el disfrute, el deseo de los objetos sensoriales. Porque bueno, en el sistema que se tiene, funcionan de esa manera, también digamos que llevan
no hay que menospreciarlo, no hay que reducir tampoco la importancia, porque realmente es un camino muy, muy excelso, porque llega a la liberación del samsara, pero es un tipo de renunciamiento muy drástico, porque en realidad no se basa fundamentalmente en el conocimiento completo, vasto, abierto de la naturaleza de la realidad, como sí existe en el Mahayana. Y como el Mahayana ya no habla solamente de la inexistencia del yo en la persona, sino la existencia de identidad intrínseca en absolutamente todos los fenómenos, así como también en la persona, bueno, eso abre la mente de una manera, porque de esa manera entonces la cognición unida a la vacuidad de todo ya no tiene ningún límite y no debe tener ninguna restricción tampoco, como sí ocurre en el otro caso. Entonces, en ese sentido, una persona, que es lo que acá dice, ha perdido el amarre de los placeres de los sentidos. Bueno, el que ya ha llegado a ese nivel, que puede disfrutar de los sentidos sin ni siquiera un atisbo de apego, entonces puede disfrutar de los... Si los disfruta, está excelente. Y si no los disfruta, también está excelente. Pero eso es muy importante ahí. Porque quiere decir que esa persona, si lo tiene, lo disfruta. Y si no lo tiene, no sufre la ausencia de ese objeto sensorial que sabe que le va a dar algún tipo de placer. Es decir, realmente es un nivel que ahí se verifica muchísimo más también dentro de la estructura del Mahayana en las enseñanzas del Vajrayana, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hace que esa persona pueda disfrutar de esa manera? En realidad eso ocurre desde el primer bhumi, cuando la mente ha conocido su propia vacuidad. Hasta ese momento, esa mente sigue reificando todo, porque está fijada por la fijación dualista y que reifica todo. Y entonces, como tiene todavía apego, va a ver algún objeto de los sentidos como real, y eso naturalmente va a desarrollar un cierto apego. Uno sigue amarrado, uno sigue todavía enganchado al disfrutar un cierto objeto de los sentidos. Ocurre eso porque justamente la cognición nuestra, la mente, no ha encontrado o no es consciente de su propia vacuidad, sino que sigue fijada a su raíz, que no tiene raíz en realidad, pero hay una cierta raíz al nivel de la ignorancia, que es esa fijación dualista, que directamente la programa para que funcione en términos de rico y feo, grande, chico, oloroso, armonioso, no armonioso, todo este tipo de dualismos, sujeto y objeto y todo lo demás, que hacen que todo se vea como real. En ese caso, entonces, sí, no es lo mismo y no es excelente. Pero en el caso de alguien que sí ha llegado al primer bhumi, en ese caso, entonces, ya puede disfrutar de los objetos de los sentidos, porque no solamente ha visto que no hay ningún personaje que la persona o el yo que había existido hasta ese momento en forma real, en su experiencia, que no hay nada que pueda consolidar esa realidad de su identidad, sino que también los objetos de los sentidos se los ve como apariencias carentes de realidad intrínseca, es decir, simplemente como ilusorias o como un sueño, es decir, como si uno estuviera soñando, pero con un sueño lúcido. Y entonces simplemente está viendo que todo lo que está sucediendo en el sueño en realidad no está ocurriendo realmente, pero uno, bueno, puede permitirse verlo. Es como cuando vemos una película. Cuando vemos una película sabemos que es una película y nada está pasando ahí. Eso no va a evitar o impedir, digamos, que estemos disfrutando de la película. A menos que perdamos la noción y estemos tan tomados por el suspenso, por lo que fuera, pero fácilmente sabemos que nada está ocurriendo ahí. Hay una línea ahí mucho más fácil, digamos, de saltar de la realidad a la irrealidad que cuando estamos, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana, comiéndonos una cosa que nos gusta mucho, o oliendo un perfume que nos encanta, o viendo alguna cosa que nos gusta, etcétera, etcétera. Es decir, es más difícil en ese caso. Pero cuando alguien llegó al primer bhumi no tiene esos problemas.
Entonces, están los 10 bhumi de los bodhisattvas, son distintos niveles de realización. ¿Qué es lo que sucede ahí? Eso es equivalente también a lo que se llaman los 5 senderos, o sea que todo el camino desde nuestra posición actual hasta la budidad, desde la óptica de lo que se define como 5 senderos, es el primer sendero es el de acumulación. Entonces la persona a nivel dualista acumula mucho mérito, enorme cantidad de mérito. Enorme cantidad de mérito. Y luego sigue un proceso en el cual, a partir de la enorme cantidad de mérito que ha generado, hay un segundo sendero que ya lo está conectando con la verdad absoluta. Durante todo ese proceso, digamos que la vivencia de la inexistencia, digamos, del yo, esa fijación egoica, es como si fuera una semilla, pero que la semilla tiene todo el poder de germinar, pero está puesta en una roca, o sea que es imposible que germine, pero todavía está viva. ¿Ok? Entonces, recién en el tercer sendero, que es el sendero de la visión, ¿qué es lo que se ve en ese momento? Se ve lo que no se puede ver, porque carece de cualquier identidad, y eso justamente es la vacuidad. Y esa es la vacuidad de la persona, en el caso del Theravada. Recién en ese sendero, entonces, en el Theravada, tienen o han ¿cómo se llama?, trascendido la fijación en el yo, esa fijación egoica. En ese momento es como que esa semilla de la destrucción de la fijación egoica germina en el tercer sendero. En el camino del Mahayana, eso ocurre en el primer bhumi, porque es ahí en el primer bhumi donde uno percibe completamente no solamente la vacuidad de la persona, sino la vacuidad de todos los fenómenos. Eso es una enorme alegría, por eso se lo llama el alegre, el de júbilo, ¿no? el nivel o el bhumi del júbilo, el primero, porque realmente de ahí en adelante ya no está más en samsara. De ahí en adelante, esa persona ha logrado que germinara esa semilla, y lo único que quedan de ahí en adelante son propensiones, que se van debilitando a medida que uno va evolucionando del primer bhumi al segundo, del segundo al tercero, y así sucesivamente. Es decir, es una semilla que está parcialmente germinando, y finalmente, cuando ya llegó al décimo y pasaba al undécimo bhumi, es cuando ya no queda absolutamente ningún tipo de propensión o de esquema o patrón habitual que lo empuje a la fijación egoica. Ya no quedó más nada para condicionar esa conciencia, y por eso esa es la sabiduría primordial, y eso es el estado de Buda. Entonces, en ese caso, una persona que ya está desde el primer bhumi en adelante, entonces es excelente si disfruta algún objeto de los sentidos, porque no genera karma. Lo único que genera karma es aquello que está ocurriendo dentro de la fijación dualista de sujeto y objeto, pero esta persona la ha trascendido la existencia real del objeto tal como se le aparecía antes, porque ve que carece de raíz y carece de base, pero también carece de raíz y base la mente que está percibiendo y que está disfrutando aquel objeto del deseo. O sea que si tiene deseo o si lo disfruta, va a ser un disfrute pero sin apego, sin absolutamente ningún apego. Yo muchas veces cuento que estaba con Dingo Chense Rinpoche, yo lo veía bastante cuando estaba en Nepal, antes de ir a la montaña, y saben, como Dingo Chense Rinpoche es el lama de los lamas, es el lama de todos nuestros maestros, el lama también el Dalai Lama, digamos, es un maestro, era un Buda excepcional, y yo no tenía absolutamente ninguna duda. Y una vez estaba ahí y le trajeron una sopa. Y entonces yo veo que él agarra un frasquito y saca un chile. Y agarra una tijerita y empieza a cortar el chile para ponerla en la sopa para hacerla picante. Y por supuesto, el primer pensamiento que yo tuve es ¿cómo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a ese nivel también hay elección. Uno puede elegir
o puede no elegir. Entonces, ¿dónde está la trascendencia del dualismo? Y yo creo que esto se aplica exactamente a eso. Si está el chili, bien, y si no está el chili, también está bien. Porque en ningún caso está viendo el chili como algo concreto, ni el disfrute de la sopa picante como algo concreto, ni siquiera ve la sopa como algo concreto, y no me está viendo ni siquiera a mí como algo concreto. Es decir, que está constantemente en la continuidad de la trascendencia del dualismo, y por lo tanto es excelente si le pone chili y le gusta la sopa con chili, o si no la toma con chili. Es exactamente lo mismo. Es decir, disfruta o no disfruta, en ningún caso deja rastro kármico. Eso es lo importante de este consejo, porque cualquier cosa que deje rastro kármico, entonces, bueno, ahí sí hay que cuidarse, porque en el ámbito del karma hay cosas positivas y hay cosas negativas, y las negativas van a dejar un rastro negativo que resulta en sufrimiento, y las positivas en un rastro positivo que va a resultar en felicidad. Pero todo eso ocurre siempre que nuestra cognición funcione en términos dualistas. Cuando trascendió el dualismo, no funciona de esa manera. Ya no opera el karma. Y a eso es a lo que estamos diciendo. Si no, no tendría vigencia lo que está diciendo Gampopa. Eso ocurre desde el primer Bhumi en adelante, cuando uno ya ha trascendido la fijación dualista, ¿no? Para alguien que ha alcanzado la realización de su naturaleza innata, es excelente vivir en una cueva solitaria, y también lo es actuar como guía de un grupo numeroso. Estos son bastante parecidos, no sé si vamos a explayarnos mucho porque son bastante parecidos, pero bueno. Chuningun sunto pe kansaki, puktondu nyal yang lela mangbut sokpun che tianlek. Eso es más o menos lo mismo, es decir, alguien que ha alcanzado la realización de su naturaleza innata. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, todo lo que he estado hablando ahora del primer Bhumi y todo lo demás es justamente haber alcanzado su naturaleza innata. Pero acá lo que en realidad es otro punto de vista. Antes era disfrutar o no disfrutar los sentidos. En el primero es renunciar a las actividades o no renunciarlas. Acá es qué tipo de actividad vamos a hacer. ¿Vamos a quedarnos en una cueva? ¿Vamos a quedarnos en una caverna en soledad? ¿O vamos a empezar a ayudar a los demás y trabajar para el bien de los demás? Porque somos un guía para un grupo de gente. Por ahí nos eligen como el alcalde de un lugar, pero somos una persona que opera ya desde ese nivel de la verdad absoluta, y por lo tanto sus acciones van a estar totalmente imbuidas por el bodhicitta relativo, y también el absoluto, que es el conocimiento de la verdad. Las acciones van a estar siempre bastante impecables, porque realmente ven la situación desde un punto de vista muy distinto que verla filtrada por las emociones aflictivas, por lealtades, por un montón de cosas, como vemos en la gente que, digamos, en muchos gobiernos, ¿no? Como las emociones aflictivas, las emociones negativas parece que estuvieran ardiendo. Bueno, ese no sería el caso de una persona que ha llegado a conocer su naturaleza esencial, porque está operando de ese nivel. Y una persona que opera de ese nivel, entonces naturalmente sus acciones van a estar imbuidas por el bodhicitta, el amor, la compasión, la empatía, la tolerancia y todo ese tipo de cosas, pero también con la sabiduría. Y la sabiduría es ver las cosas tal cual son, con una mente aguda, una mente clara, una inteligencia realmente superior. ¿Okay? Entonces no voy a hablar mucho más porque es bastante parecido al anterior. A ver acá, para quien ha reconocido que las apariencias son... Eso por ejemplo pasa... A ver, para alguien que ha reconocido que las apariencias son como una ilusión, es excelente vivir en un retiro solitario, y también lo es en andar en rumbo fijo. Bueno, más o menos eso es lo mismo. Bueno, Nangwa Yumar Shepe Kansaki, Chipur Ritruedo de Chang Le La Jelkam Chome
Kor y Alec. En realidad, estos son parecidos de guiar un grupo numeroso, ¿no? O de lo que pueda ocurrir. Voy a hablar un poco más en general. Uno puede andar sin rumbo fijo o puede estar en algún lugar, no importa, porque uno ve que todas las cosas son ilusorias, pero las ve realmente y las siente de esa manera. Es decir, que ya no importa la situación en que esté, cualquier situación, bueno, no tiene nada de malo. Es fácil decir eso, pero hay que llegar a un nivel tremendamente elevado de vivencia del estado natural, como para realmente responder totalmente en una forma automática a ese tipo de, por ejemplo, adversidades que puedan suceder. Ander Rinpoche fue un gran maestro de nuestro linaje, fue el último que salió del Tíbet, de la vieja generación, y bueno, tuvo mucho que ver con Sonyi Rinpoche, porque también en Tíbet Tsechu Gompa le pertenece a Ander Rinpoche y también a Sonyi Rinpoche, ¿no? El Sonyi Rinpoche en sus anteriores encarnaciones, para ahora Sonyi Rinpoche está más bien en Nepal y en Occidente, pero Ander Rinpoche vino a Occidente, yo lo conocí un par de veces, pero es una persona que estuvo 20 años en prisión. Ahora, los primeros 5 años en prisión, o 5 años de esos 20 en prisión, a él le habían asignado la prisión. Imaginen lo que es la prisión bajo los chinos, cuando en la prisión habían lamas, monjes, todos aquellos que ellos consideraban que iban en contra de sus, digamos, principios comunistas, ¿no? Y 5 de esos años, a Ander Rinpoche le habían asignado la tarea de limpiar las letrinas, los baños. Bueno, imaginen lo que es ese trabajo, 5 años, año tras año. Ahora, él después hizo otros años también en prisión, y él dijo que esos años por lo menos podía salir. Si bien el trabajo que hacía era un horror, bajo todo punto de vista, igual le daba una cierta libertad que él apreciaba, porque en realidad era distinto que estar totalmente enjaulado. Pero digamos que en ambos casos la diferencia no era tan grande, en el sentido de que por más que hiciera un trabajo tan feo, igual como veía todo como ilusorio, no tomaba de esa manera. Bueno, no hay nada malo. Y cuando estaba en prisión, bueno, tampoco había nada malo. En realidad hubo algo que después, en los últimos años, fue fantástico, porque un médico de ese lugar, que era chino, pero que era budista, sabía quiénes eran los grandes lamas, yo lo conté yo, y los puso en una casa, digamos, un establecimiento un poquito separado del resto de la prisión. Y les dijo a todo el mundo que tenían una enfermedad muy contagiosa. Entonces cuando les llevaban la comida, los carceleros les llevaban con barbijo y con todo lo demás, lo ponían afuera y qué sé yo, y todos estos durante algunos pocos años estuvieron entre ellos, habían de los 4 linajes, de Gelug, Nyingma, Kayo y también Sakyapa, y se pasaban enseñanzas y tenían tiempo para meditar también. O sea que realmente, una vez que dejó la prisión, Ander Rinpoche dijo que en cierta manera es como que extrañaba un poco esa capacidad, porque tenía mucho tiempo en la prisión para practicar. Una vez que la dejó, se tuvo que hacer cargo del monasterio y de 1000 actividades. Entonces pasó de una situación a la otra, pero de cualquier manera, en ambos casos, estaba todo bien. No era como que se dejó deprimir por el trabajo horrible que le habían dado de limpiar las letrinas, que después estaba encarcelado también en soledad, pero que también era penoso, pero tampoco se dejaba deprimir. En todo momento mantuvo esa actitud de lo que se llama un sabor igual. Todo era un sabor igual. Es decir, al nivel de la respuesta que uno tiene con respecto a las situaciones, eso es lo que realmente cuenta. No tanto las situaciones que se puedan presentar, porque en realidad cuando nosotros practicamos el Dharma, siempre hay en nosotros
hay como algo escondido que practicamos el Dharma porque queremos algo, digamos, queremos que las cosas anden bien, queremos mejorar nuestra situación, queremos realmente buscar algún tipo de bienestar, todo ese tipo de cosas. Está todo bien, digamos. Pero en realidad ese no es el núcleo del Dharma. El núcleo del Dharma es realmente tener la capacidad de que no importa qué situación se presente, hasta la peor adversidad, que uno no se deja dominar por la adversidad, porque le encuentra un mismo sabor a la peor adversidad que a un momento de inmensa felicidad, porque encuentra como el hilo conductor de la naturaleza absoluta de todos los fenómenos, porque no hay ningún fenómeno a la luz del conocimiento y de la experiencia y la vivencia de esa verdadera naturaleza, de la mente y por supuesto de la expresión de la mente que son esos fenómenos, nada de lo que está ocurriendo tiene base y tampoco tienen raíz, son simplemente ficciones o alucinaciones. Y cuando uno ha encontrado eso, bueno, ese es realmente el bienestar. Ese es el bienestar que tenía Ade Rinpoche, aunque le lavaba las letrinas, es el bienestar que tenía cuando también estaba en meditación, tomando enseñanza de los otros maestros. Es el mismo bienestar, pero no es el bienestar de estar mejor o de estar peor, sino el bienestar de saber que no importa qué situación, en cualquier situación que se pueda presentar, hay una constante de presencia del nivel absoluto de la verdad, en base a lo cual todo se lo ve como ilusorio, que es lo que está diciendo acá. Para alguien que ha dominado su mente es excelente si renuncia a los placeres, los sentidos, y también lo es si no lo hace. Bueno, eso creo que ya lo vimos anteriormente, no hace falta renunciar. Eso es cuando alguien ha dominado su mente. ¿Quién domina la mente? No por control, no por una ética, no por seguir un manual de votos, aunque eso en algún momento también tenemos que respetar, sino porque realmente la mente está siendo y operando desde su propia naturaleza. Y dominado su mente quiere decir que entonces las emociones aflictivas no nos pueden conmover, no nos pueden dominar, no nos pueden en realidad controlar, sino que simplemente todo lo que ocurre en esa dimensión de la mente natural es, así como surge, también se libera, y por lo tanto puede uno renunciar a los placeres de los sentidos o puede también disfrutarlos. Cuando uno ve, por ejemplo, en las deidades con las cuales meditamos y nos identificamos, las deidades mayormente se presentan en el Sambhogakaya, aunque nunca dejan el Dharmakaya, porque Dharmakaya no manifiesta forma, pero cuando se despliega el Dharmakaya, se despliega en el Rupakaya, es decir, Sambhogakaya o Nirmanakaya. Pero Sambhogakaya son las deidades con las cuales nosotros nos identificamos. Y cuando vemos una deidad, como por ejemplo Vajrasattva, o también Tara, o también Manjushri, y estas del Sambhogakaya, ellos están vistiendo 5 vestimentas de seda y tienen 8 ornamentos, ¿no? Como la corona de joyas, como los aros, también los brazaletes o las pulseras, una especie de delantal hecho de joyas, tobilleras, bueno, no sé si me olvidé de alguna, pero son 8, pero lo que eso representa es que sin abandonar o rechazar los objetos de los sentidos, los disfrutan. Eso es el Vajrayana, digamos, ¿no? En el cual, ¿por qué lo pueden disfrutar? Bueno, ya lo he explicado, pero más o menos es lo mismo que está diciendo acá. Y en tibetano es Semla Wang Tope Kansaki, de Peyen en Pankyang Lela, Tenkyang Leg. Ok. Para quien ha alcanzado la mente iluminada del bodhicitta, es excelente si practica en aislamiento y también lo es si actúa por el bien de otros seres en una comunidad, ¿no? Y eso es Changchuki Sendan de Kansaki, Wenpa Rupa Che Kyan Lela,
Sosu Shentunche Kyanleg. Bueno, esto es interesante esto, ¿no? Para que realmente ha alcanzado la mente iluminada del bodhisattva, quiere decir que ya ha experimentado los dos tipos de bodhicitta. Bodhicitta relativo, que son los 4 inconmensurables y que también son las prácticas de las paramitas, y el bodhicitta absoluto, que es justamente la vivencia de la naturaleza absoluta de la realidad, es decir, la vacuidad o la lucidez vacua, vacuidad lúcida. Para alguien que ha logrado ya ese nivel, aunque esté en retiro, también es excelente. Y si no está en retiro, también es excelente. Es decir, si se pone a trabajar para el bien de los demás seres, el Dalai Lama, Chenze Rinpoche, los grandes lamas, ahora Tsoni Rinpoche haciendo, manteniendo no sé cuántas monjas en Tibet y también en Nepal, con la escuela para monjas, las chicas de todo, haciendo todo ese tipo de cosas, todo el proyecto de Tsoni Rinpoche, todos estos lamas que hacen muchísima actividad altruista. Entonces uno dice, bueno, ahí está fantástico, porque realmente está manifestando la actividad altruista del bodhicitta. Ahora, si una persona tiene realmente bodhicitta y está en una cueva y alcanza, es decir, está en el camino todavía, pero ya ha adquirido y ha tenido la vivencia del bodhicitta, es decir, que ya tiene la experiencia, ha ampliado su mente. Semkye en tibetano es lo que en general, literalmente, que quiere decir mente sem, ¿qué quiere decir? Que uno la abre, la desarrolla. Es una mente abierta. Es decir, una mente que se abre muchísimo. Al abrirse, no solamente que empieza a abrirse de esta especie de caparazón que cubre nuestro ego y que hace que funcionemos siempre adentro de esa burbuja que es el egocentrismo. Abrirlo significa que uno se abre y empieza a minar ese egocentrismo, porque empezamos a incluir el bienestar de todos los demás seres a un nivel de lo que es la calidez, digamos, del amor, de la compasión y la empatía, pero también del bodhicitta absoluto, en el cual se amplía muchísimo también al ver que, bueno, que todos los fenómenos que estamos percibiendo, que son irreales, que son ficticios, pero que sin embargo también vemos que los seres que están experimentando sus sufrimientos no lo ven de esa manera y por eso sufren, y por eso de esa manera entonces estamos incluyendo los dos tipos de bodhicitta. Entonces una persona que ya tiene y ha experimentado el bodhicitta absoluto y el bodhicitta relativo, tiene la unión de los dos bodhicittas y está en retiro y se ilumina en retiro, eso es excelente también. Aunque no haya puesto un hospital, aunque no haya hecho un monasterio, aunque no se haya dedicado a beneficiar a todos los demás seres. Eso es lo que está diciendo Gampopa. No hay que hacer ese tipo de diferencias. Es decir, uno también, de esa manera, viéndolo desde otro punto de vista, ese yogi que se ilumina en la cueva, justamente porque vivencia el bodhicitta correcto, y también vivencia el bodhicitta absoluto, y todo lo que hace se hace en la base de estos dos bodhicittas indivisiblemente, y se ilumina, ese yogi mantiene en el mundo humano un tipo de sabiduría, de conocimiento que no se obtiene por más miles de bibliotecas que hagamos llenas de libros del budismo y de la filosofía budista. Alguien tiene que mantener ese tipo de vivencia. Alguien lo tiene que mantener. Y no se puede mantener simplemente con erudición. Es por eso que también es excelente que esa persona se mantenga en retiro, porque al mantenerse en retiro realmente está preservando esa sabiduría en el mundo humano. Después, ese ser va a reencarnar como un ser humano, va a reencarnar como cualquiera, o digamos, porque justamente ha alcanzado la budidad, y de esa manera va a contribuir también de una manera altruista, pero desde otra perspectiva. La otra perspectiva es una cosa más material, más visible, más constatable. Ya somos como testigos de lo que está sucediendo, pero de ninguna manera uno tiene que decir que una manera es más excelente que la otra. Las dos son excelentes, y es lo que está diciendo acá, creo, Gampopa. ¿Okay?
Para alguien cuya devoción es constante, es excelente si permanece junto a su maestro y también si no lo hace. Bueno, hasta acá habló del punto de vista, es decir, la sabiduría, también habló recién de bodhicitta, del amor, de la compasión. Ahora está hablando de la devoción, que siempre es fundamental porque estamos dentro de las enseñanzas del Vajrayana, en las cuales la devoción hacia el maestro es realmente fundamental. Mogu tanlu mepe kansa ki lame shaptundu de chenle la ma de chenle. Bueno, en realidad esto es tanlu. Tan quiere decir cansarse, le quiere decir relajarse. En realidad tanlu juntos, los tibetanos lo que hacen al juntar dos adjetivos, entonces forman una especie de, creo que se llama sustantivo abstracto. Por ejemplo, belleza es yagdo. Por ejemplo, yag puede decir bien, du puede decir, no, bueno, no importa. Ringtung, ahí está. Ringtung, por ejemplo, ringpo quiere decir largo, tumpo quiere decir corto, ringtung quiere decir distancia. Quiere decir la distancia que hay. Y esto es más o menos lo mismo. Entonces, una buena traducción es constancia. No sé si acá es constancia. Es constante. Es una buena traducción, constancia. Porque realmente lo importante es constancia. No que un día uno tiene una enorme devoción por el Lama y otro día pasa una semana sin que se acuerde en absoluto de su maestro. Y eso no es justamente la devoción constante que acá está diciendo Gampopa. Milarepa decía que un yogi siempre tiene que mantener presente, aunque sea de una manera muy vaga, dos aspectos: la presencia del maestro y ese sentimiento de insatisfacción con lo mundano, digamos, estar cansado ya, estar desencantado de los objetivos mundanos. Esos dos aspectos, no de una manera muy visible y muy fuerte, pero es como algo que está como sobrevolando constantemente el ánimo, digamos, de un yogi. Y ahí está la devoción constante del maestro, aunque no sea una devoción que lo lleve a lágrimas o a que, digamos, tenga que se le paren los pelos de punta o lo que fuera, ese tipo de cosas. No, acá está diciendo constante, es decir, que nunca olvida el maestro. Y también constantemente ese aspecto de estar desencantado con los objetivos mundanos, ¿no? Entonces, en ese caso, ya si realmente uno está al lado del maestro, bueno, muy bien, porque lo ve todos los días. Si no está al lado del maestro y mantiene constante su devoción, es lo mismo que si estuviera al lado del maestro. Porque además, si no, ¿qué pasa cuando el maestro muere? Cuando nuestro maestro principal muere, uno no está más al lado del maestro. Entonces, ¿qué queda? ¿Ahí ya se cortó la devoción? No. Ahí se relaciona, en realidad, la relación con el maestro, si bien se hace a un nivel de humano y humano, la figura del maestro que nosotros tenemos que cultivar es que es un Buda. Porque realmente la figura del maestro es como un espejo que a partir de su voz, de su mente y de su cuerpo, reflejan nuestras calidades también de naturaleza búdica. Porque ese maestro calificado, porque tiene que estar calificado para ser un maestro del Mahamudra, entonces sí va a estar operando desde la completa vivencia del Mahamudra en todo momento, y por lo tanto sus acciones físicas, verbales y mentales reflejan eso y nos están dando un espejo, digamos, de lo que son también nuestras cualidades de la naturaleza búdica. Entonces realmente tenemos que ver al maestro como Dharmakaya, al maestro como un ser iluminado. Y cuando murió, bueno, nos seguimos relacionándonos, y en realidad ahí uno se sigue relacionando con ese aspecto ya completamente trascendente, que si bien uno no lo ve con los ojos, no lo oye con los oídos,
no lo toca tampoco, sino que porque ya no tiene la forma humana y física y material, bueno, uno se está relacionando con esa constante devoción, se está relacionando a un nivel ya de completa trascendencia, se está relacionando con el Buddha Dharmakaya, que es la mente del Buda. Y eso es totalmente válido y es realmente donde el kit de la cuestión es eso, es justamente poder relacionarse con ese sentido de lo que significa el guru o el maestro espiritual. Para que eso ocurra, entonces lo que está diciendo acá no es tan importante si está el maestro físico o no lo está, lo que importa es tener una devoción constante. Y si uno la tiene, aunque el maestro ya no esté, sea porque se quedó en Tibet y uno vive en la Argentina y no puede ir a Tibet, sea porque el maestro murió, sea porque uno murió también, bueno, la devoción constante es lo que realmente hace que sea excelente. Ahí es devoción constante es lo que lo hace el excelente, no estar al lado o no al lado del maestro. Para quien es instruido y comprende el significado de las enseñanzas, es excelente tener éxito y también es excelente enfrentar las dificultades, ¿no? Mangdu Töshin, Tön Kowar Dempe Kansala, Ngodrup Chungyan Lela, Parchi Chungyan Le. Bueno, esto es justamente realmente el caso de Ader Rinpoche y la prisión. Es decir, no lo voy a repetir porque me adelanté un poco y lo dije ahí, pero se aplica exactamente a este punto. Uno instruido y comprende el significado de las enseñanzas, no es comprender el significado teórico, realmente es la vivencia de las enseñanzas. Es ahí donde uno realmente comprendió el núcleo, comprendió el corazón de las enseñanzas, y eso es lo que le permite a alguien entonces lidiar o responder ante cualquier situación, no solamente cuando la situación es una situación exitosa o de felicidad, sino también en las situaciones que son difíciles. Y en este caso, entonces, bueno, recuerden lo que conté de Ader Rinpoche, ¿no? De la situación en prisión y los sufrimientos que tenía. Hay una situación también, una vez el Dalai Lama contó que lo vino a visitar a alguien que había estado 25 años en retiro, en prisión, en Tibet. Después, cuando aflojaron las cosas, lo largaron y de alguna manera llegó a Dharamsala y lo fue a ver al Dalai Lama, ¿no? Y entonces el Dalai Lama le dijo si alguna vez realmente tuvo miedo durante esos 25 años de prisión. Y el monje le dijo, sí, una vez tuve miedo de perder mi bodhicitta. Mire lo que era ese monje, ¿no? Con los maltratos de los carceleros, con este tipo de cosas que yo conté, la única vez que tuvo realmente miedo era de empezar a odiar a los carceleros, de perder bodhicitta, es decir, de verlos desde el punto de vista de su amor, de su compasión, desde ese nivel de calidez. Realmente es emocionante a lo que puede desarrollarse una mente humana cuando uno se lo propone, como este monje, ¿no? Para un yogi que ha alcanzado la suprema realización es excelente tener los signos comunes de realización y también lo es no tenerlos. Esos son los siddhis, ¿no? Tokpa choto penal jorpala, tumonkin ruta yechang, lela mechang leg. Peni chitarche chan legpar chuchu yenno. Ok. Como saben, hay siddhis que son poderes, ¿no? Logros. Hay logros que son comunes y hay logros que son especiales, los extraordinarios. Logro especial es la vivencia del Mahamudra, la vivencia del Dzogpa-Chenpo, la vivencia del Mahamadhyamika, es decir, la vivencia de la lucidez vacua, la vivencia del estado absoluto de la realidad. Ese logro es imbatible.
es el supremo, es la realización más grande que una persona puede tener. No hay nada en todo el universo que pueda compararse con que la mente haya logrado ese tipo de vivencia, ese tipo de realización espiritual, de haber conocido la naturaleza absoluta de la realidad, de uno mismo y de todos los fenómenos y de todo el universo, porque es la misma. O sea que es realmente extraordinario, por eso se lo llama el logro extraordinario. Recién ahí uno ya está, prácticamente es un Buda o prácticamente está iluminado, es cuestión de nada, es decir, es alguien que ya está en ese nivel, ese es el mayor logro. Pero sucede que a veces uno tiene esos logros, pero no tiene los otros logros, que son menores. Por ejemplo, ¿cuáles son los siddhis menores? Por ejemplo, caminar rápido, pero no caminar rápido cuando uno va a caminar todos los días, sino, por ejemplo, Rechungpa o los yogis que han controlado, digamos, todo el prana, tienen esa capacidad de recorrer por ejemplo, un día lo que a una persona le llevaría 2 semanas o un mes. Porque debido a al control de las energías, tiene esa capacidad de ir rapidísimo. Eso se daba mucho en Tibet. Cuando uno lee la biografía de Milarepa, ahí hay un montón de sus discípulos y de yogis que tenían este tipo de capacidad. Pero eso se logra porque uno ha logrado dominar todas las energías interiores. Hay gente que también puede volar, qué sé yo, hay gente que puede hacer un montón de cosas, pero desde el punto de vista del logro extraordinario, el siddhi extraordinario, todo eso se los considera como comunes. Uno puede tener algún tipo de clarividencia, por supuesto que con el logro extraordinario uno tiene clarividencia, pero uno puede tener también una clarividencia parcial. Y a veces tiene como una intuición que se da, tiene alguna cuestión psíquica, hay psíquicos, hay gente que es psíquica y que puede decirle a otra persona, bueno, mañana te va a pasar algo malo o lo que fuera, y se le da, porque tiene ese tipo de logro. Por ahí ya lo tiene en su persona, no es que hizo algo en especial, pero en este caso sería especial. Son logros de materializar cosas o no son, digamos, el budismo no se le da muchísima importancia a esos logros. Uno se puede volver invisible, por ejemplo, también, qué sé yo. En las escrituras dicen que todo ese tipo de logros comunes pueden ocurrir. Uno puede llegar a tener una realización mayor, pero no tener alguno de estos logros. Entonces, digamos, si estos logros comunes aparecen en una persona que ya tiene la verdadera realización espiritual, la vivencia rotunda, digamos, de la verdad absoluta, para esa persona, si se le manifiestan logros comunes, está bien, es excelente, no pasa nada. Y si no se manifiestan, no pasa nada. Digamos que el espíritu de todos estos 10 consejos que hemos visto es que en un caso y otro no pasa nada. En todos los casos es excelente, porque realmente hay algo mucho más profundo. En un caso es el punto de vista que se ha vivenciado y entonces se elimina todos los malentendidos. En otro caso es la familiarización con ese punto de vista, entonces uno puede estar con mucha gente o puede estar en soledad, puede ser un guía de muchas personas o puede ser un yogi totalmente aislado, o también la constante devoción, entonces no importa tanto si está con el maestro o no lo está. Ven que siempre hay como un hilo conductor que es algo mucho más profundo, de cualidades que nosotros podemos y debemos cultivar, y que hace que entonces ya nos volvemos como independientes de la situación externa o de lo que hagamos, porque en todo caso todo lo que hacemos está bien, ¿no? Digamos que no hay nada de malo en lo que hacemos, cualquier situación que ocurre, está todo bien, ¿ok? Más o menos es eso. Bueno, vamos a ver las preguntas. Tanto Gampopa, que enseñaba el Dharma, como el ejemplo que pones del Dalai Lama, las actividades corresponden al Dharma. ¿Qué sucede con nosotros cuando nuestras actividades, trabajo principalmente, no tienen nada que ver con el Dharma? ¿Cómo encontrar ese equilibrio entre lo mundano y la práctica del Dharma? Bueno, en realidad se dice que
nosotros estamos en el Mahayana, ¿ok? Vajrayana ya son un poco de palabras mayores, porque realmente el verdadero Vajrayana comienza cuando uno ya conoció el estado trascendente, conoció Tamekishepa, la mente natural, conoció también Rigpa, o descubrió la vacuidad de su mente, etc. Y entonces sí puede empezar a ver la naturaleza verdadera de todos los fenómenos, ¿no? Y ahí también, bueno, entonces están también las prácticas tántricas con todas sus instrucciones y demás. Pero realmente me parece que durante bastante tiempo no somos del Theravada, aunque podemos incluir todas las enseñanzas del Theravada, y somos del Mahayana. Y en el Mahayana en realidad se dice, bueno, idealmente la meditación formal es descansar en la vacuidad y la lucidez vacua, digamos. Y el post-meditativo es practicar las paramitas. Y eso significa que también en nuestras actividades tenemos que mantener presente los 4 inconmensurables, mantener presentes también todas las otras cualidades de las paramitas. Es decir, nuestro trabajo, si bien es mundano, quiere decir que lo podemos utilizar para ayudar a los demás, tener una actitud de calidez hacia los demás seres, es decir, la expresión de lo que significa bodhicitta. Ser generoso con el tiempo, generoso con la ayuda que podamos dar, ser paciente también dentro de nuestro trabajo. Estoy seguro que en los trabajos que uno hace, especialmente en relación de dependencia, hay otros compañeros del trabajo con los cuales uno puede tener una buena relación o puede tener mala relación. Bueno, ahí uno tiene una posibilidad de utilizar esa circunstancia para cultivar la paciencia, la tolerancia. También la ética moral, es decir, no mentir, no robar, por supuesto, y todo ese tipo de cosas, desde ya que está así, pero utilizar las virtudes, es decir, lo contrario. Es decir, no puedo listar las cosas, pero digamos que desde la óptica de bodhicitta en acción, que es lo que se está diciendo para el Mahayana en el post-meditativo, en realidad mantener también no solamente estas cuestiones del bodhicitta relativo, de las paramitas y los 4 inconmensurables, que los podemos en cierta manera integrar, es decir, no olvidar el bodhicitta, no olvidar el amor, la compasión, el altruismo y la empatía. Eso podemos imbuir también nuestra visión dentro de la actividad cotidiana y dentro del trabajo, hacerlo bajo esa órbita, esa perspectiva, sino también recordar, aunque sea intelectualmente, si es que realmente hemos llegado a esa convicción a partir del estudio, que en última instancia las cosas son como una película, ilusorias y demás, es decir, más o menos bodhicitta absoluto. Eso también lo podemos hacer e integrarlo en nuestra actividad cotidiana. O sea que yo no creo que sean dos cosas que tengamos que decir, bueno, totalmente separadas. Realmente Gampopa habla para los que son en el Dharma, profesionales del Dharma, y entonces están en actividad del Dharma. Acá en realidad, en uno de ellos no dice solamente del Dharma, uno decía, ¿cómo era? Guiar a otros seres, lo tradujimos, o estaba traducido como guiar a otros seres. Uno puede ser un alcalde, uno puede dirigir un hospital, ¿entendés? Es decir, no solamente por su propia, digamos, trabajo, puede ser un director del hospital, un director de una escuela, o puede ser también un alcalde, un gobernador, o qué sé yo. Bueno, guiar un montón de gente, digamos, porque por su propia trabajo, bueno, es un supervisor de algún tipo de fábrica o lo que fuera, ahí está guiando gente. Entonces también se puede aplicar esto, ¿no? En todo ese tipo de trabajos, no solamente atañe, por supuesto que en la mayor parte del tiempo Gampopa se está refiriendo a los profesionales del Dharma, porque se dirigía más bien a su comunidad de yogis y yoginis, que la mayoría de ellos eran monjes y monjas, pero en realidad lo podemos también integrar en nuestra propia medida, con nuestras limitaciones, en nuestro trabajo, digamos, mundano, ¿no? ¿Qué pasa con los maestros que entran en el Sukhavati al morir? ¿Pueden renacer como tulkus en su próxima vida? Pues se supone que no vuelven hasta lograr la iluminación. No. Un maestro, los que entran en Sukhavati
pueden ser maestros o puede ser gente común, que logró entrar en Sukhavati porque justamente su deseo de ver a Amitabha era lo que rigió, no sé si se dice así, bueno, durante toda su vida. Pero en realidad, si uno se ilumina en Sukhavati, bueno, es un Buda como cualquier otro. Y entonces va a manifestar en miles, esta oración en la aspiración que se publicó en nuestra, ¿cómo se llama? En nuestra página, la aspiración esta, ¿no? El rey de las aspiraciones, al final uno está aspirando en renacer en Sukhavati y de ver también, encontrarse persona a persona o lo que fuera con Amitabha y de llegar a completar todas esas aspiraciones que estuvo diciendo, que significa que se quiere iluminar. Y una vez iluminado, recibir la predicción de Amitabha de que va a ser el Buda con tal nombre y tal otra, y en ese momento entonces manifestar en miles de formas para beneficiar a todos los seres, o sea que uno no queda estancado en Sukhavati, por más que se haya iluminado en Sukhavati. Cualquier Buda que se ilumina va a manifestar de miles de formas, porque es parte de su despliegue, digamos, del Dhammakaya en Sambhogakaya y en Nirmanakaya, en relación con los seres que están conectados y por unas conexiones kármicas o lo que fuera, en base a una cuestión así de las condiciones que provocan ese despliegue. Pero no quiere decir de ninguna manera que alguien que se iluminó en Sukhavati sea distinto que alguien que se iluminó acá, que se iluminó en Virati, que se iluminó en cualquier otro de los reinos búdicos. El hecho es que si uno se volvió un Buda, va a seguir manifestando por el beneficio de todos los seres. No, el hecho de haber renacido en Sukhavati no quiere decir que no vuelven hasta lograr la iluminación. Cuando logran la iluminación, van a manifestar. Pero también, desde el primer Bhumi hasta el 10º Bhumi, el primer Bhumi puede manifestar 100 emanaciones, el segundo Bhumi 1000 emanaciones, y bueno, eso léanlo en el libro de Gampopa, del adorno joya de la liberación, o el de las palabras de mi perfecto maestro. Aunque uno sea un bodhisattva y no haya alcanzado la completa iluminación, también tiene el poder de manifestar formas en forma de bodhisattva de acuerdo con el tipo de bhumi al cual ha llegado. O sea que en todo momento, apenas pueden y tienen esa capacidad, van a seguir manifestando, no solamente al alcanzar la iluminación, ¿no? Hay dos tipos de karma que no están escritos sobre piedra, que ocurrirán solo si las condiciones maduran. Hay tipos de karma, pero ¿qué sucede con la muerte? Todos nos vamos a morir, es un tipo de karma que ocurrirá sí o sí, pero tenemos un periodo fijo de vida, o la muerte también está sujeta a que las condiciones maduren. ¿Podemos atrasar o adelantar la muerte? Sí, digamos, todo lo que está escrito sobre piedra hay que tomarlo con pinzas, porque realmente si estuviera todo escrito sobre piedras, no podríamos totalmente eliminar todos los karmas almacenados en el alaya, que es lo que realmente se elimina. Todo el programa del alaya se elimina porque uno, al descubrir, hay dos maneras en las cuales uno va vaciando, digamos, ese programa. Una es cuando la mente descansa en la continuidad de la luz o de la lucidez vacua, que es el estado natural, se eliminan enormes cantidades de karmas. Y también cuando van surgiendo manifestaciones del alaya, porque de pronto surge en el estado de la mente natural, surge un pensamiento de odio, un pensamiento de venganza, un pensamiento de apego, un pensamiento de celos o lo que fuera, en ese ámbito, si uno no deja la continuidad, digamos, de la mente natural, no se produce el dualismo de apegarse a ese pensamiento y el pensamiento o la emoción o la percepción se autolibera. Es decir, que no le dimos tiempo a que genere más karma y por lo tanto no se refuerza el tesoro ese, digamos, de impresiones kármicas.
esa semilla kármica que se manifestó como el pensamiento de venganza, se eliminó, ya se eliminó. Y ya, digamos, de alguna manera ya vaciamos un poquito más el alaya. Otra manera de eliminar semillas del alaya es experimentándola. Yo tengo un accidente y me quedo ciego por el accidente, ya está, la semilla de quedarme ciego ya germinó y no la voy a volver a tener. Pero justamente estamos tratando de evitar eso, porque por el poder de la práctica uno puede eliminar semillas kármicas, si no sería imposible liberarse. Es decir que lo de estar escrito sobre piedra es un poco relativo, por lo menos desde el punto de vista del Vajrayana. Ahora, uno tiene una vida fija, es como una vela, debido al karma, uno es como si fuera una vela, ¿no?, que tiene cierta cantidad de cera. Cuando se acabó la cera, no puede haber más llama. Y eso está fijado, digamos, por karma. Por más que hagamos todos los esfuerzos, que vayamos a ver a los mejores lamas, a los mejores médicos o lo que fuera, y que uno sea la persona más rica del mundo. ¿Cuánto hemos visto? Gente enormemente millonaria que, por supuesto, que tuvo que morir. Eso es que se le acabó la cera. La llama también se puede acabar porque puede haber obstáculos. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando uno tiene un cierto obstáculo, va a un médico y se cura. Quiere decir que era un obstáculo nomás. Si no hubiera sido un obstáculo, si hubiera sido una causa kármica, se moría. Porque no había forma de ver varios médicos o lo que fuera, de eliminar justamente esa causa kármica que limitaba su vida. Pero también uno puede, por ejemplo, alargar la vida si libera muchos peces que están condenados a morir, si libera, por ejemplo, un yak en Tibet, entonces ya ahí está seguro que nadie lo va a matar, o los lamas de vez en cuando hacen ese tipo de cosas, ¿no? Y proponen en Tibet ahora de salvar una cabra o de salvar lo que fuera. Ya es fácil hacerlo porque sabemos que no lo van a matar. Acá uno puede salvar a un toro, una vaca o lo que fuera, pero si el dueño no es budista no sabemos qué va a pasar. Si necesita plata, por ahí va y lo vende en algún momento a un frigorífico, ¿no? Entonces eso se llama tsetar, que significa extender la vida de un animal, y como reflejo de ese karma uno extiende su propia vida. Ahora, un yogi mismo también puede extender su vida, si así lo decide. Buda mismo lo hizo. Hay una reseña que Buda tenía que morir, había dicho que iba a morir en una cierta fecha, pero después no murió. Y entonces cuando se le preguntó, dijo que si yo hubiera muerto en ese momento, habían dos practicantes que estaban a punto de alcanzar el nivel de Arhat. Pero si él hubiera muerto en ese momento, el pesar, el dolor y la tristeza en esos dos yogis hubiera sido tan grande que les hubiera impedido alcanzar el nivel de Arhat. Entonces él prolongó su muerte. Y nosotros hasta cierto punto también tenemos ese tipo de flexibilidad para prolongar, pero tenés que ser alguien con una enorme vivencia, una enorme fuerza de realización espiritual para poder lograrlo, ¿no? ¿Ok? O sea que realmente es más flexible de lo que uno piensa. Uno puede extender, adelantar o atrasar la vida, adelantar la muerte. Adelantar la muerte, bueno, hubo maestros en Tibet que cuando ya venían los chinos hizo poa y adelantó su muerte, digamos, ¿no? O sea que también eso se puede hacer. A ese nivel de realización no está cometiendo suicidio porque el cuerpo es ilusorio, está trascendiendo con la mente que es ilusoria, están viniendo los chinos que es ilusorio, pero para la preservación del Dharma o lo que fuera, ve que es más conveniente justamente eyectar su mente en el poa y renacer en otro nivel en el cual se pueda preservar. Uno de ellos fue Jamgon Kongtrul, ¿no? Lord Rotaye era uno de los Jamgon Kongtrul, uno de los grandísimos lamas del renacimiento del budismo, de el no sectarismo, ¿no? Es el que escribió los 5 tratados. Y más, bueno, Lord Rotaye era uno de los grandes, él estaba
estaba en su monasterio, lo que fuera, y cuando le dijeron que venían los chinos ya a apresarlo, mandarlo a qué sé yo, bueno, hizo POA y después renació como alguien que después en la India siguió haciendo el trabajo y todo lo demás. O sea que también uno tiene esa capacidad si es que tiene realización espiritual. Entonces el bienestar sería el poder de estar y punto, como que el núcleo del Dharma es la aceptación. No tanto la aceptación, es no aceptar y no rechazar, simplemente estar en la continuidad de lo que está sucediendo. No aceptar tipo el burro, sino directamente uno, bueno, está bien, es decir, si vamos al ejemplo de Rinpoche, uno aceptaba la situación de adversidad. Yo creo que iba más allá de eso. No es decir, ¿saben cuál es el camino del Mahamudra propiamente dicho? ¿No? El camino del Mahamudra es que no importa lo que surja, uno no lo adopta o lo acepta y tampoco lo rechaza. Ahí está la cuestión, porque si uno acepta, quiere decir que todavía hay apego, es decir, uno está aceptando algo, está fijándolo, está pegándose o está aferrándose a eso porque lo está aceptando. De la misma manera que cuando lo rechaza también hay una fijación, porque hay una evaluación. En este caso uno está en la continuidad de la percepción de todo es un despliegue de ese estado natural y por lo tanto ni rechaza ni acepta. Yo creo que más bien lo tenemos que ver desde esa óptica. Es decir, no es que él estaba aceptándolo y estaba contento y estaba feliz de la vida de que estaba limpiando letrinas. Simplemente lo hacía porque estaba en esa continuidad de que no lo rechaza, porque si lo hubiera rechazado, sí que se hubiera deprimido, y no lo acepta tampoco, porque tampoco estaba contento y feliz de la vida de que tenía que limpiar las letrinas. Es decir, quizás yo creo que es más bien esa óptica. Nos cuesta un poquito entender lo que eso significa, pero eso es realmente el camino del Mahamudra, ¿no? Es decir, cuando uno habla de base de Mahamudra es Semnil en Chichiek Rangor Shepatan, es decir, de ver la mente coemergente. Semnil en Chichiek Rangor Shepatan, quiere decir que reconocer cuál es la mente coemergente, la mente innata. ¿Cuál es la mente innata? Se la llama coemergente porque es justamente la naturaleza absoluta de nuestra mente, la naturaleza absoluta de nuestro ser. ¿Qué quiere decir que es coemergente? Que no es que la vamos a descubrir después de practicar el Dharma. Ahora mismo está también funcionando en coemergencia con esta mente dualista, porque realmente es como el proyector que realmente está proyectando todas las cualidades que por distorsión aparecen como dualismo, pero que nunca nos deja. Esa es nuestra mente innata. Reconocer, ese es el punto de vista del Mahamudra, reconocer la mente natural, la mente ordinaria, esa es la mente coemergente, ¿ok? Semnilen, Chichepa, después, el sendero del Mahamudra es Lam Kangsharla Panglam Mepa. El sendero del Mahamudra es que no importa lo que surja, bien, mal, horrible, adversidad, euforia, lo que fuera, ni rechazo, ni tampoco adopción o aceptación. Ese es el sendero. Cuando uno mantiene el punto de vista, no rechaza y no adopta. Es distinto que la aceptación solamente. Por eso quiero aclarar ese punto. Y después es el fruto que es Nancy Kusumdu Charwachin, es decir, que todo el mundo fenoménico y todos los seres que lo habitan surgen como un despliegue de los tres kayas, Dharmakaya, Sambhavakaya y Nirvana, que quiere decir la budidad, ¿ok? O sea que, bueno, quiero hacer ese tipo de aclaración entre aceptación o sin aceptar ni rechazar. Eso es importante, me parece. Acá, ese desencanto del que habla Milarepa es lo que en algunos textos se menciona como la tristeza genuina que proviene del corazón o el genuino corazón de tristeza. Sí, ese desencanto es eso. Es un sabor agridulce, un sabor amargo y dulce a la vez. Es dulce porque uno se ha liberado, pero es amargo
porque realmente ve cuál es la constitución del samsara, que está marcada por el sufrimiento, ve a todos los seres que siguen enfrascados en su sufrimiento, tomándolos como real, por eso es que sufren, y eso es como que no hay, es parte también de la experiencia de la liberación. Uno está liberado y por eso es que está el júbilo de estar liberado, pero no es completo, porque uno ve que hay muchos seres que todavía, aunque son ficticios, ellos mismos no se perciben como ficticios, se perciben como reales y perciben como real todo lo que les sucede y por lo tanto ven el samsara, que si bien es ficticio y es falaz, hay gente que lo percibe como real. Entonces, eso es, como dice acá, el genuino corazón de tristeza. Sí, es eso, es eso. Es decir, no hay un júbilo, no hay una alegría completa, no hay un gozo completo. Está siempre tenido un poco de esa tristeza, pero por efecto de la compasión, ¿no? Y que eso hace el desencanto con el samsara. Si el samsara fuera, si todos estuvieran iluminados, no tendría, ese ser no tendría todavía ese resabio, es una palabra buena, el resabio de desencanto, el resabio de insatisfacción, ¿no?, con el samsara. Bueno, acá había una pregunta antes que esta, que es: ¿por qué con años de estudio, de meditar y realizar otras prácticas, de dar clases del Dharma, de hacer retiros, participar en seminarios, de estar entregado al Dharma, de vivir con la mente puesta en el Dharma la mayor parte del tiempo, es altamente difícil soñar con asuntos relacionados con el Dharma? Al irme a dormir practico metta, mis últimos pensamientos están dirigidos a tener sueños lúcidos, con la aspiración de ir a la tierra pura de Amitabha. Sin embargo, todos mis sueños son mundanos. ¿Por qué ocurre eso? Y no sé qué creo que los hábitos, en realidad lo que ocurre con los sueños es un enorme porcentaje relacionado con los patrones habituales. Y ahí rigen bastante los últimos que hemos generado durante el día. No sé qué decirte, es decir, yo creo que los sueños van a empezar a manifestarse como divinos cuando también tengamos más experiencia de la verdad, experiencia del estado natural, experiencia directa de que las cosas son ilusorias, es decir, de que realmente hayamos trascendido. Recién ahí, de ahí en adelante, entonces sí, los hábitos o los sueños van a empezar a reflejar esa vigencia de la experiencia de la verdad que hemos obtenido durante nuestro estado lúcido. Me parece que es un poco viene por ahí. No sé explicarte completamente, pero me da la impresión de que es eso. El estado de sueños, lo que rige en el estado de sueños más bien es una conexión muy fuerte con las propensiones y los patrones habituales que tenemos de la laya, que están ahí manifestando totalmente un nivel mental, porque no hay a nivel físico, ni hay tampoco a nivel verbal, es toda una especie de show mental de lo que está ocurriendo. ¿Y quién alimenta todo eso? Las tendencias o los patrones habituales. Como los patrones habituales que uno sigue teniendo están mucho más relacionados con la fuerza del samsara todavía, la parte sublime, digamos, de nuestras prácticas no han regenerado, digamos, tendencias más sublimes, por así decirlo, y ¿cuál es la vigencia mayor ahí? Bueno, lamentablemente la vigencia mayor es la samsárica, y por eso en los sueños creo que lo que se manifiesta mayormente, yo puedo decir también en mí, ¿viste? Son sueños bastante mundanos. De vez en cuando hay algo un poco más trascendente, pero en general lo que más abunda es lo mundano, porque uno sigue siendo muy mundano, que le parezca que está con muchísimo presencia del Dharma. ¿Okay? Parece que se han terminado las preguntas, vamos a dedicar el mérito. Sunam di thamje sikvane thone nebe ranam thamje
Chegan a Chiembala, Truba, Isibe, Sole, Roa, Roa, So. Hasta el domingo, nos vemos.